Gracias, gracias. Vamos a continuar con nuestra exposición de el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el entrenamiento. Un hombre que ha sido propuesto o que se está identificando como posible pastor, anciano u obispo. ¿Qué debe saber? ¿Cuáles son las áreas especiales en que debe de desarrollar su conocimiento y su carácter? Les voy a pedir que busquen 1 Timoteo capítulo 4. Y veamos esta advertencia que es real, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Les invito para que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, te alabamos porque nos permite saber que tú eres Dios sabio, poderoso, Dios creador y sustentador de todo lo que existe, Dios amoroso que en su misericordia ofreció a su Hijo para salvar a pecadores y establecer tu reino por los siglos de los siglos. Te alabamos y te damos gracias porque nos llamaste a esa salvación y nos has llamado también a tu servicio. Te rogamos que nos guíes en el poder de tu Santo Espíritu, usando tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes conocen esta advertencia, muy clara, es absoluta. El Espíritu Santo hace esta advertencia y dice claramente, no hay confusión, no hay duda. ¿Cuál es la advertencia? Que en los postreros tiempos. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. ¿Y cuándo son los postreros tiempos? Después de la venida del Señor Jesucristo. O sea, después de la venida del Señor Jesucristo, hasta nuestros días y hasta los días futuros, incluye esta respuesta. Todo el tiempo de la iglesia de Cristo. En estos tiempos, algunos, no todos, pero algunos apostatarán. Apostatarán, traicionarán, se volverán de Cristo, abandonarán a Cristo. Puede que hablen de Cristo, de Dios Padre, Dios Espíritu Santo, pero realmente son enemigos de Cristo. El ejemplo más visible, más conocido es Judas Iscariote. Caminó con el Señor más de 3 años, escuchó al Señor, fue comisionado por el Señor, sacó demonios, hizo milagros, sanó enfermos, pero nunca amó a Cristo, traicionó a Cristo, apostató de Cristo, se volteó contra Cristo. Dice, hoy, ayer, antier, pasado mañana, y pasando mañana,
Dentro de una semana, dentro de un mes, va usted a conocer apóstatas de las enseñanzas de Jesús. Estos apóstatas son los falsos maestros, mencionados en Mateo capítulo 7, versículo 15. Falsos mensajeros de Dios. Usan la Biblia, pero no hacen la voluntad de Dios, hacen su voluntad. Estos falsos maestros engañan a la población, engañan a las personas, mezclan la escritura, mezclan el evangelio con ideas, con mandamientos, con filosofías demoníacas, es lo que dice, porque escuchan a espíritus engañadores. Los maestros de los apóstatas son los demonios. La palabra doctrinas de demonios son enseñanzas de demonios. Pero ¿cómo? ¿Es que acaso puede haber falsos maestros que hablan de Cristo? Hablan de mucha moral, tienen simpatía, tienen canales de videos, tienen impresoras, tienen canales de televisión, tienen radio, tienen una difusión y la gente los sigue, y grandes edificios, grandes denominaciones, y sus doctrinas son de demonios. Dos ejemplos muy sencillos de las enseñanzas de este tipo de personas que el apóstol anticipa en el versículo 3. Número 1, prohibirán casarse. Sean castos, sean puros, sean morales en su sexualidad. No se casen, no toquen mujer. Bueno, esa es una enseñanza de demonios. Ahí dice, prohibirán casarse, no se casen. Otro ejemplo, no sean glotones. Cuiden su figura, miren las mejillas cómo les cuelgan. Lo digo por mí, ¿verdad? Golosos, lujuriosos, bebedores. No coman carne de cerdo, de res, coman verduritas, semillas. Dice, mandarán, ordenarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. Bueno, de inmediato estar leyendo esto, pero si la religión popular tiene su Biblia y está, ¿por qué están prohibiendo? ¿Por qué están fomentando el celibato sacerdotal? ¿Y por qué fomentan la vigilia de Cuaresma? Si dice que eso es doctrina de demonios. Pues porque sus congregantes no leen la Biblia. Son falsas doctrinas, son doctrinas demoníacas. Pero ahí va la población a seguir ese tipo de liderazgo. Pero no son los únicos, no son los únicos, hay muchísimo más. De manera sutil, de manera encubierta, de manera taimada, van mezclando la verdad de Dios con la impureza demoníaca. Y entonces cuando un evangelio, cuando la verdad es contaminada, ya no es verdad. Con el mínimo de porcentaje, contaminar la verdad ya no es verdad. Y la pregunta, ¿qué utilizará Dios? ¿Qué hombres? ¿Cuál es el carácter del hombre que Dios utilizará para poder enfrentar esas multitudes? Esos poderes que tienen
controlada, las editoriales, los libros, las librerías, los distribuidores que tienen controlado los medios de comunicación, la televisión, que tienen controlado toda la cultura. ¿Cómo los va a enfrentar Dios? ¿Cuál es la calidad de hombres que Dios exige, que el Espíritu Santo exige para que puedan enfrentarlos? ¿Son hombres altos? ¿Hombres blancos? ¿Hombres esbeltos? ¿Hombres que se hacen cirugía? ¿Hombres que tienen una voz aterciopelada, suave, que evita el choque, que suena melodiosa? ¿Cómo son esos hombres que Dios va a utilizar? ¿Son los que socialmente tienen éxito? ¿Son empresarios? ¿Son hijos de personas influyentes? ¿Son los artistas? ¿O algunos políticos convertidos? La mercadotecnia es una realidad que en muchas formas lucha contra la instrucción bíblica. La mercadotecnia ha penetrado, la psicología ha penetrado el cerebro de muchos siervos de Dios que en lugar de buscar el significado de la Biblia, son holgazanes y se alimentan de los libros que están en las librerías y que tienen títulos llamativos. Es por eso que nosotros vamos a encontrar libros dentro de las librerías cristianas y conferencistas dentro de convenciones de cristianos, de pastores cristianos, de líderes empresariales que son invitados para instruir a pastores sobre el liderazgo, cómo hacer crecer su iglesia. Y esto lo digo porque cuando el Señor a mí me salvó y me llevó a la iglesia, y estaba eso en efervescencia. Pero ¿es que acaso los líderes empresariales, sus estrategias, sus tácticas, su logística, su teoría, su filosofía empresarial es compatible con el carácter, el propósito, la filosofía, las prioridades y el programa de Dios? ¿O son dos caminos totalmente opuestos? Lamentable que la publicidad, la fama social, las multitudes han inundado, el afán de las multitudes ha inundado mucha mente de profesores de seminario y de líderes de denominaciones cristianas. Nosotros, el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, los desafiamos a ustedes para que inviertan tiempo, dinero y esfuerzo en estudiar palabra por palabra en sus contextos, en su contexto bíblico, en su contexto del Testamento, en su contexto del autor, en su trasfondo histórico, cultural, en su contexto gramatical, en su contexto léxico, en su contexto literario, que estudiemos, que invirtamos tiempo y que realmente sepamos que el texto bíblico solamente tiene un significado, solamente tiene un significado, el significado que Dios quiso que tuviera. No tiene muchos significados, solo significa lo que Dios quiso que dijera. Tiene muchas aplicaciones, pero solo significa lo que Dios quiere que signifique. Es necesario que reconozcamos que la iglesia de Cristo le pertenece a Cristo. Es Cristo quien compró la vida de pecadores. Es Cristo quien dice que edifica su iglesia. Es Cristo a quien le vamos a dar cuentas, quienes hemos sido llamados para ser administradores de su iglesia, de sus ovejas.
El Señor Jesucristo, usted conoce este texto, es quien constituyó. Jesucristo fue el que dio, no solo dio dones, Jesucristo constituyó, dio, regaló, dotó, entregó a la iglesia 4 grupos de personas para entrenarlos. Número 1, los apóstoles. Número 2, los profetas. Número 3, los evangelistas. Y número 4, los pastores, que son maestros. Ahora, los 2 primeros oficios, el apóstol y el profeta, eran temporales. Eran temporales. No hay sucesión apostólica. Y quienes se han quedado como líderes dentro de la iglesia son los evangelistas y los pastores, que son maestros. Esto según Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Ahora, estos hombres fueron dados por Cristo para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Que Dios, Cristo, delegó funciones de liderazgo en hombres, seres humanos. Estos seres humanos, ¿verdad?, de los que hoy nos estamos concentrando, son los ancianos, que son supervisores u obispos, o que son pastores. Estos hombres tienen la responsabilidad y la función de perfeccionar a los santos, para que los santos, los congregantes, para que los que han sido salvados, los que han sido separados, apartados de este mundo para el reino de Dios, esos congregantes cristianos sean entrenados para que ellos realicen la obra del ministerio. Quienes realizan la obra del ministerio no son los pastores. Ellos capacitan, es lo que está diciendo Efesios capítulo 4, versículo 12. Es lo que es su responsabilidad de entrenar, capacitar, perfeccionar, preparar a estos hombres, y estos, los santos, los cristianos congregantes, estén realizando la obra del ministerio. Cuando hace un momento el pastor Luis nos estaba refiriendo, segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, si usted observó, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, a quien el apóstol Pablo se dirige no es a los ancianos o pastores, no es a los diáconos, a quien se dirige es a los congregantes, a los cristianos. Os rogamos, no dice pastores, ancianos, no, dice hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Son los santos. La tarea de los santos es que reconozcan a sus líderes, que son los que trabajan entre vosotros, también presiden o gobiernan, y también les dejan grabada la palabra de Dios en su mente. Versículo 14, también os rogamos, y noten, la instrucción sigue siendo para los hermanos. ¿Cuáles son las tareas de los hermanos, de los congregantes? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Quien debe de estar ayudando a los hermanos, edificando a los hermanos, son los propios hermanos. Pero ¿cuándo lo van a poder hacer? Si todo lo quiere hacer el pastor. Quiere cambiar la llanta que se le ponchó al hermano, quiere ir a dirigir la graduación del niño que salió del prekinder, quiere ir allá al cumpleaños quinto del bebé del... No, su trabajo es entrenar para que realicen la obra del ministerio. Expectativas no bíblicas que tienen los congregantes con respecto a los líderes
porque los líderes no han comprendido cuál es la función que Dios quiere que estén desempeñando, cuál es su prioridad, en qué debes de estar ocupado. Bueno, entonces, regresando a nuestro texto de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Cristo fue el que constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dijimos que la palabra perfeccionar es la palabra catartismos, que significa equipar completamente. O sea, tomar a una persona, aquí estoy viendo a un mecánico, que quiere tener un aprendiz de mecánico, le enseña, ¿verdad? A ver la 25, a ver la 12, a ver la 11, a ver la de estrías, a ver la española, a ver la... Tiene que decir cuál es. Y entonces el aprendiz va tomado de la mano del maestro para ir aprendiendo. Es preparar o entrenar en la totalidad de los aspectos que son necesarios para el ministerio. El propio apóstol Pablo, según el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23, no nos enseña la sucesión apostólica. No entrenó a Pablo a otros apóstoles. No, dice Hechos 14, 23 que Pablo entrenó a pastores y los nombró y los dejó dentro de cada una de las iglesias a donde él enseñó o evangelizó. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, podemos observar este testamento del apóstol Pablo. Antes de que le cortaran la cabeza en Roma, su última carta en donde deja plasmado el anhelo de su corazón. Le suplica, le encarga, le encomienda a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quiénes? ¿A cualquiera? No, a hombres fieles, que sean idóneos, que sean ideales para enseñar también a otros. El apóstol encomienda a Timoteo y Timoteo tiene que observar en la iglesia de Éfeso cuáles son los hombres idóneos, cuáles son los hombres apropiados para que sean maestros, para que tengan una función de liderazgo. El pastor Luis mencionaba, el seminario no hace a ningún pastor. Ningún seminario hace a ningún pastor. Quien hace pastores es Dios. Quien llama a los pastores es Dios. Quien certifica a los pastores es Dios. Aunque socialmente y en muchos lugares y en algunos seminarios le dicen a sus estudiantes graduados que ya son pastores. Bueno, nosotros estamos convencidos que 4 años de seminario, 6 años de seminario, 8 años de seminario, o los años de seminario que sean, no van a hacer a nadie pastor, pero sí le ayudan a desempeñar su ministerio. Le va a facilitar que pueda eficientar su ministerio. Mientras externamente anhela ser pastor, en ese anhelo tiene que comprender que es muy ignorante, muy incapaz, que es muy inútil, que no es suficiente. Y entonces ese anhelo, ese deseo íntimo le obliga a que externamente busque ser preparado. Todo genuino pastor es un aprendiz, nunca deja de aprender. Desafortunadamente hay muchos hombres orgullosos que creen que ya saben, creen que no pueden aprender algo más. Y entonces los dos grandes enemigos de los siervos de Dios son, número 1, su pereza y número 2, su orgullo.
Son los dos grandes enemigos para que no estudie, para que no se disipule. Pero si, bueno, esto lo dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 12 al 16. La actitud de un pastor debe ser la de un aprendiz que enseña. Pero entonces, para ser entrenado, para que el pastor entrene a un siervo idóneo, tiene que atender básicamente dos aspectos. El aspecto académico, o sea, de conocimiento intelectual, pero también la experiencia, su desempeño dentro del ministerio. Debe atender aspectos académicos y de experiencia. Pero para esto se requiere tiempo y trabajo duro, trabajo intenso. Un autor que se apellida Torrey asegura: es seguro que se encontrará en la Biblia oro, pero se necesita excavar. En su artículo Entrenamiento para el Ministerio Pastoral, el doctor Busenitz propone 3 áreas de entrenamiento para alguien que sea candidato al ministerio pastoral. 3 áreas que debe de atenderse. De manera práctica, yo puedo mencionar que cuando yo fui llamado para ser pastor, el entrenamiento fue muy diferente a lo que ahora hacemos en nuestra iglesia, aquí en Iglesia Cristiana Neza. Hemos tenido que buscar en el texto bíblico y verificar lo que estamos entendiendo del texto bíblico con algunos autores, principalmente los de Grace Community Church. De allí es de donde nosotros hemos recibido mucha información, mucha asesoría. Ellos nos han guiado para que nosotros del texto bíblico estemos extrayendo lo que Dios establece en su palabra. Y el día de hoy, por ejemplo, a partir de 2008 empezamos a nombrar pastores aquí en Neza. Hemos invertido tiempo para estarles enseñando. Tenemos que revisar su familia. Tenemos que tener entrevistas con su esposa. Tenemos que tener entrevistas con los hijos. Tenemos que revisar con ellos qué tanto sabe de teología, qué tanto conoce de la Biblia, cómo resuelve problemas matrimoniales, lo que decía el Pastor Luis, problemas de obediencia con los hijos, problemas de homosexualidad, problemas de diferente tipo. Si un alcohólico pregunta, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? He estado en muchas formas para dejar de emborracharme, pero no puedo. Según la Biblia, ¿qué debo de hacer? Entonces el pastor tiene que guiarlo, saber. Dios es poderoso, Dios nos ha dejado su palabra es viva y transformadora. Entonces, ¿cuáles son los textos? ¿Cuál es el procedimiento que se debe de llevar a cabo con este hombre? Y claro, gracias a Dios, el Señor nos ha permitido servirle en diferentes formas, con personas que han tenido diferentes tipos de problemas. Actualmente invertimos entonces tiempo con nuestros candidatos y parte de estas conferencias también están dedicadas para ellos, porque debemos verificar, tratar de cumplir con lo que Dios nos dice que es necesario que el siervo que es llamado al pastorado cumpla. Entonces, 3 áreas que propone el doctor Busenitz. Dice, número 1, carácter piadoso.
Tenemos que revisar si en efecto tiene un carácter, una actitud, un comportamiento, unas convicciones, compromisos piadosos. Número 2, conocimiento bíblico. Si en efecto ha leído la Biblia, si en efecto puede entender, puede decirnos qué es el Evangelio. Es lamentable. A veces en el seminario les decimos, a ver, toma una hoja, escribe qué es el Evangelio. ¿Cuáles son los temas esenciales para evangelizar? Y nos encontramos sorpresas. Ni siquiera los temas centrales y mucho menos la comprensión de lo que la Biblia enseña sobre el Evangelio. Entonces, en tercer lugar decíamos habilidades ministeriales. Detengámonos brevemente en esta expresión que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Bueno, podríamos... No tenemos tiempo, como decía el pastor Luis, para de observar todo, pero por ejemplo, versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, 1 Timoteo 4, 6, si esto enseñas, entonces eso de enseñar, pues esa es la labor, esa es la responsabilidad. ¿De qué? De la persona que Dios va a utilizar para enfrentar lo que leímos de los versículos 1 al 5. La apostasía. La responsabilidad más grande de un pastor es estar enseñando a sus hermanos esto, si esto. ¿Cuál es esto? La palabra esto se está refiriendo a lo que está en los versículos 1 al 5. Tienes que enseñarlo, tienes que explicarlo, tienes que advertirlo. ¿Para qué? Para que los cristianos, pues en lo que se estén alimentando, eso es en lo que dice la Biblia, en lo que dice Dios, en lugar de estar siguiendo a hombres que sigan a Cristo, que crean lo que Dios les está diciendo. Ahora, si esa es la responsabilidad, estar enseñando a los hermanos, dice, vas a ser entonces un ministro excelente, buen ministro, un ministro útil, un ministro eficiente. Vas a ser el ministro que Dios quiere que seas. Pero ¿qué debe hacer? Allí mismo, la tercera parte del versículo 6. Nutrido. ¿Qué es nutrido? Mete comida en la boca, el estómago lo digiere o lo convierte en bolo alimenticio, lo degrada y el intestino delgado absorbe, ¿verdad? ¿Absorbe qué? Absorbe los nutrientes, las vitaminas, los minerales, las sales, lo que necesita el cuerpo para alimentarse. ¿De qué te vas a alimentar? ¿Cuál va a ser tu principal nutriente? Tu principal vitamina, proteína, grasa. ¿De dónde lo vas a obtener? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y de la buena doctrina. O sea, no de fantasías, no de suposiciones, no de genealogías, no de mitos, no de chistes. Pero para eso necesitamos tiempo. Versículo 7. Si no habías entendido, desecha, tira la basura, échalo en el drenaje, en el caño, las fábulas profanas y de viejas. Y entonces, ¿en qué sí debes afirmarte? Ejercítate para la piedad. Así que necesitamos un carácter piadoso. ¿Qué es carácter piadoso? Una persona que teme a Dios, que conoce el carácter de Dios.
¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Si nosotros reflexionáramos muy rápidamente sobre la omnipresencia de Dios, temeríamos cuando decimos una mentira, cuando tenemos una mirada no santa, cuando tenemos un movimiento indecente. ¿Por qué? Porque allí está Dios y Él es poderoso. ¿Y acaso no lo está? ¿Acaso no es omnipresente? ¿Qué tan conscientes y sensibles somos a la presencia permanente de Dios? No solo dentro de nosotros, sino alrededor de nosotros. Conoce nuestros pensamientos. Entonces, una persona que tiene carácter piadoso es una persona que tiene temor de Dios, que es reverente, respetuoso, devoto, que sabe cómo conducirse ante la palabra de Dios. Tiene un deseo intenso de desempeñar su carácter de hijo de Dios. Es la palabra eusebeia. Es devoción a Dios, una vida entregada a Dios, es una lealtad a Dios, es ser adorador de Dios. Al ser genuinamente adorador de Dios, bueno, uno de los textos que a mí me parece que definen mejor este carácter está en Juan capítulo 15, versículo 5. Es estar vivificado por la savia santa de Cristo. Es Cristo circulando dentro de nuestro torrente sanguíneo, llenando nuestras neuronas, nuestro pensamiento, nuestras actitudes. Entonces, a veces pregunto en reuniones algo que yo no puedo hacer, pero que es mi obligación enseñar. ¿Cómo sería el día para tu esposa si en lugar de que despertara contigo, despertara con Cristo a su lado? ¿Y acaso Cristo no vive en ti? ¿El Espíritu de Cristo no está en ti? ¿Cristo tenía devoción por el Padre? Amor, servicio, hacía la voluntad del Padre, buscaba la gloria del Padre. Las personas reconocían en Jesús su amor y devoción al Padre. Bueno, eso es eusebeia. Ejercítate. ¿Por qué dice ejercítate? ¿Es que acaso no nacemos ya piadosos? ¿Crecemos cada día de nuestra vida en más piedad? No, nacemos en pecado y crecemos en pecado. Necesitamos reprensión, necesitamos límites, necesitamos ayuda. El verdadero líder espiritual, la persona que Dios va a usar, la persona que el Espíritu Santo va a utilizar para enfrentar la falsa enseñanza, se preocupa infinitamente más por servir a Dios y a sus hermanos que por buscar sus beneficios y sus placeres personales. Entonces, el prestigio, la búsqueda de prestigio, la ambición económica, la búsqueda de poder, el egoísmo es opuesto al diseño divino. No es importante la fama, el renombre, no es importante el anuncio de sus obras o de lo que ha hecho. No, más bien, lo importante es Él. Él es Dios. Él edifica su iglesia. Él nos utiliza aunque no somos siervos útiles.
en tiempos bíblicos, cuando el apóstol está escribiendo esto, qué tan fácil era ser pastor. Qué tan fácil era decir, cuando toda la multitud decía, César es nuestro rey, César es nuestro Dios, César es nuestro Señor. Y un pastor dijera, no, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Rey. ¿Qué tan fácil era eso? El deseo de servir era peligroso. Había dificultades, ridiculización, rechazo y muchas veces sacrificio y muerte. Con esa convicción es con la que son llamados quienes tienen el carácter piadoso, quienes verdaderamente anhelan a Dios, se deleitan en Dios. El ministro escocés Robert Murray McChesney escribió esto ante un joven pastor que iba a ser ordenado. Recuerda que tú eres espada de Dios, su instrumento. Confío que un vaso escogido por Él para llevar su nombre. El éxito dependerá en gran medida de la pureza y perfección del instrumento. Dios no bendice tanto a los grandes talentos como a los que se asemejan grandemente a Jesús. Un ministro santo es una temible arma en las manos de Dios. Un hombre de carácter piadoso es una espada de Dios que va a combatir la mentira y la falsa enseñanza, pero esa espada debe estar limpia, santa. ¿Cuáles son algunas de las esferas en las que tiene que atender su carácter piadoso? En primer lugar, debe tener una vida moral, ya lo hemos visto aquí, 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 3. Lo importante es que de su interior emane este fruto de moralidad. No es que como los fariseos, que desde afuera lo que le está preocupando es su testimonio, aunque por dentro esté podrido. No, primero debe de tener esa pureza, esa santificación, esa confesión, alejar la maldad, como dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Debe expulsar, alejarse de toda la malicia, de todo el pecado, confesar sus pecados. Y en segundo lugar, manifestar esa vida moral. Pero esa vida moral es a través de estar ejercitándose, de estarse entrenando, de estar meditando la palabra de Dios para saber diferenciar el bien y el mal. Es lamentable que eso es una de las actitudes que más fallamos, el discernimiento espiritual, como lo exige Hebreos capítulo 5, versículo 14. Además de una vida moral, necesitamos una vida de hogar, una vida de hogar. El pastor Luis mencionaba, el primer campo misionero de todo cristiano es su hogar. Uno de nuestros maestros decía, debes escribir así un letrero grande en la entrada de tu casa. Cuando entres, lee ese letrero. Entrada al campo misionero. ¿Con qué actitud vas a entrar con tu familia? ¿A pisotear el nombre de Cristo? ¿A pisotear la verdad de Dios? ¿A ser hipócrita? No. Quien desea ser siervo de Dios, el primer campo de batalla en donde se va a definir si funciona como ministro de Cristo es su hogar.
Si su esposa lo reprueba, ¿saben qué? No sirve para el ministerio. No sirve. Si sus hijos lo reprueban, no sirve para el ministerio. Eso es lo que enseña la Biblia. Es lo que dice Dios. Tiene que gobernar bien su casa. Sus hijos tienen que recibir la influencia santa, la influencia piadosa de su padre. Entonces, número uno, en su carácter personal, su vida moral, debe reflejarse también hacia su hogar, la vida en el hogar. Debe guiar a sus hijos en disciplina e instrucción del Señor, como dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y en tercer lugar, madurez. Madurez. Yo no sé qué tan común es esto para muchos hombres, pero yo escuchaba una canción de hace, no sé, de la década de los 70, una cantante estadounidense hablaba español y decía: pareces un chiquillo caprichoso, quieres siempre conquistar, un hombre egoísta y arrogante que no sabe perdonar. Y cantaba esa mujer. Y yo volteaba y podía. Yo no sé por qué fue tan famosa esa canción, si algunas mujeres tenían esa opinión de sus maridos. Pero muchos incrédulos así son, ¿verdad? Había un personaje de la televisión cuando yo era niño, solo lo vi cuando era niño, nunca más, que se llamaba Chabelo, un hombre que había crecido físicamente, pero tenía los pantalones cortos. Realmente, en el ambiente en el que yo trabajé, había muchísimos Chabelos, muchos hombres casados, con hijos, adolescentes ya jóvenes, pero ellos totalmente inmaduros. Entonces, físicamente viejos, emocionalmente inmaduros y espiritualmente muertos. Cuando el Señor nos salva, porque yo me incluía en esos, cuando el Señor nos salva, pues nos empieza a madurar. No nacimos maduros. Dios tiene que enseñarnos a que estemos reflexionando, madurando, aprendiendo principios espirituales, reflexionando sobre ellos, cómo se aplican a nuestra vida cuando realmente estamos comprendiendo lo que Dios dice. Y en esa forma maduramos. Nos ayuda en algunos momentos el tener ejemplos, el tener personas. Yo he sido grandemente bendecido al estar cerca de jóvenes maestros que Dios ha madurado y que han sido de gran bendición para mi vida. Entonces necesitamos vida moral, número 1, número 2, vida del hogar, número 3, madurez y número 4, reputación. 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 7 al 8. 7 al 8. Tenemos, nuestros vecinos también deben tener una buena opinión de nosotros. Entonces, en este sentido, estamos abreviando mucho lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Que dentro del carácter del pastor, estas 15 perfecciones que todo creyente debería de tener.
y de manera particular los que son pastores deben ya estarlas viviendo. Bueno, decía, nuestro manual, nuestro material, nuestra fuente de alimento es la Biblia. Pero hay personas que también Dios ha usado. Oswald Sanders, madurez espiritual, sanidad espiritual, liderazgo espiritual. John MacArthur, llaves del crecimiento espiritual, pilares del carácter espiritual, liderazgo. Alex Strauch, también nos ayudan. Hay siervos de Dios que han podido mostrar con su vida que en efecto están viviendo la palabra de Dios y ellos confirman que estamos estudiando el texto bíblico y que lo estamos comprendiendo. En primer lugar, entonces, tenemos el carácter piadoso. Dios exige, si vamos a entrenar a un hombre, que revisemos su carácter piadoso. En segundo lugar, su conocimiento bíblico. Su conocimiento bíblico. Debemos combinar lo académico, la integridad bíblica y la integridad teológica. En nuestros países de Latinoamérica tenemos lamentablemente poca profundidad en el entendimiento bíblico. Lo que se predican son textos de forma aislada, con poca profundidad. Muy escasa teología bíblica. Y entonces esto es un buen campo de cultivo para herejías, para esas doctrinas de demonios. Por eso pegan y crecen tanto los movimientos falsos de evangelismo contaminado. Nuestra meta es que si ustedes estudian en el seminario, crezcan en un anhelo apasionado para mantener en primer lugar intimidad con Dios y un anhelo de conocerlo a Él, comprender sus planes, sus propósitos, sus procedimientos, sus prioridades. Así que trabajaremos con tres bases. Número uno, lenguajes originales, o sea, el hebreo y el griego. Número dos, un cuadro teológico, o sea, diferentes temas o teologías bíblica y sistemática. Y en tercer lugar, tener un conocimiento no profundo, pero sí verdadero de las diferentes posiciones teológicas de autores contemporáneos e históricos. Por ejemplo, en el aspecto de lenguajes originales, conocer lo básico del griego y del hebreo nos va a ayudar a entender el flujo de pensamiento, nos va a ayudar a comprender algunos matices, algunos significados que para nosotros no serían posibles. Rápidamente recuerdo que el pastor Luis utilizó la palabra cosmos. La palabra cosmos en la Biblia al menos tiene 7 diferentes significados. Se utiliza la palabra cosmos y en muchos textos se puede traducir mundo, 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 pero realmente se está refiriendo a todo lo creado. Cosmos se refiere a todo lo creado, realmente significa orden. También se puede significar a la humanidad. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 3, el cosmos es todo lo que Cristo creó. En Juan capítulo 3, versículo 16, mundo se refiere a la humanidad, ya no al planeta, ya no a las montañas, ya no a lo material. En capítulo 16, 15, 18, cuando el Señor dice que no pertenece al mundo y que el mundo los va a odiar, si el mundo los aborrece, aquí la palabra mundo se está refiriendo al sistema
sistema de pensamiento opuesto a Dios, enemigo de Dios. Entonces la palabra mundo puede tener diferentes matices, diferentes significados. Y es importante que cuando nosotros nos metemos a los idiomas, alcancemos a comprender que esta palabra cobra mayor profundidad. Bueno, en segundo lugar, el marco teológico nos ayuda mucho la teología histórica. Por ejemplo, los testigos de Jehová, allá andan. ¿Cuándo nacieron? ¿Siglo XVIII? ¿Siglo XIX? No, siglo IV. Su abuelito empezó allá, un señor que se llamó Arrio, queriendo defender el monoteísmo. Muy buena intención. Nada más tenemos un Dios, dice. Entonces Dios, si tenemos solo un Dios, entonces, ¿qué es Jesucristo? ¿Un diosecito? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Una emanación de Dios? ¿Por qué? Porque en su cerebro, su aritmética, su lógica, su matemática, su física, le limitaban y quiso que el texto bíblico estuviera limitado por su cerebrito. No alcanzamos a comprender, pero la Biblia dice que Dios es uno y es tres personas. Eso dice Dios, aunque en mi cerebro no alcance a comprenderlo. Entonces no se trata de crear, inventar doctrinas. Es importante la teología histórica. ¿Por qué ha habido debates? ¿Por qué ha habido concilios? ¿Por qué hay tantos credos? ¿Cómo ha sido la historia de la iglesia? A mí me dijeron, por ejemplo, cuando empecé a leer la Biblia, que el pastor fulano de tal es el que recuperó el estudio bíblico. Después de los apóstoles se acabaron todos los cristianos hasta que apareció este pastor. Yo no había leído la Biblia, pero sí conocía algo de historia universal y supe de la Reforma y supe de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Hus. Pero qué barbaridad dice este tipo. Le brilla la ignorancia. Qué importante no caer en errores, en falacias, en mentiras, en mitos. Por eso necesitamos la teología histórica, necesitamos la teología bíblica, comprender algunos matices, algunas diferencias. Por ejemplo, ¿realmente Santiago estaba corrigiendo a Pablo cuando Santiago dice que la fe solo cuando tiene obras entonces salva? Es importante entender la teología de Santiago y comprender la teología de Pablo, y de ninguna forma hay contradicción en la Biblia. También, además de la teología histórica y la teología bíblica, es importante la teología sistemática. La revelación de Dios es progresiva. Lo que Moisés sabía no era todo lo que Adán sabía o Noé. Pero lo que David sabía no lo conocía todo Moisés. Y lo que Pablo sabía, ninguno de los anteriores lo alcanzaba a comprender. Entonces, qué importante es ir notando esta forma sabia, maravillosa, como Dios nos ha ido instruyendo a través del texto bíblico. Entonces nos conviene los idiomas bíblicos, los marcos teológicos y también conocer algunos autores cristianos de diferentes tiempos. Bueno, solamente para abreviar, hermanos, son 3 áreas de entrenamiento que debemos atender para nuestro candidato a pastor.
Número 1, su carácter piadoso, que está contenido en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 8. En segundo lugar, su conocimiento bíblico, estar repasando en la Biblia su comprensión de temas bíblicos. Y también, ¿no?, en tercer lugar, las habilidades ministeriales. Habilidades. ¿Qué tan hábil? Porque hay muchas personas, yo he escuchado, que llegan y yo quiero estar allá, y yo quiero estar allá, y yo quiero tener tal don, y yo quiero. ¿Y quién dice que Dios quiere? Porque aquí lo que se viene a hacer no es tu voluntad. El Padre Nuestro no dice, hágase mi voluntad. Dice, hágase tu voluntad. Entonces en la iglesia se debe hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son los dones que cada persona tiene? Algunos tienen años y años y años y años y no saben cuáles son tus dones espirituales. No sé. ¿Cómo que no sabes? Tito capítulo 1 versículo 9 dice: el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel. Retenedor es una palabra muy importante. Debe atesorar, debe guardar, debe proteger, debe defender, debe nutrirse. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si está afirmado sobre la columna espiritual de la verdad de Dios, entonces tiene convicciones, tiene seguridad, entonces está comprometido, se aferra a la palabra de Dios, se nutre de la palabra de Dios, eso le vivifica. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué Pedro tenía la convicción de estar dispuesto a ser crucificado y todavía de cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles, por qué los mártires estaban dispuestos a ser quemados, a ser empalados, a ser devorados por fieras o a ser aserrados, como dice Hebreos? Entonces debe tener convicciones. En segundo lugar, debe enseñar con autoridad. La autoridad no emana del ser humano, la autoridad emana del texto bíblico. Esta es la autoridad. Nosotros solo somos embajadores enviados por el Rey. Las personas se maravillaban ante las enseñanzas de Jesús, porque Él no enseñaba como los escribas, sino que Jesús predicaba y enseñaba con autoridad, según Mateo 7, 28 y 29. Aquí mismo en 1 Timoteo 4, 11, Pablo le dice a Timoteo, manda y enseña estas cosas. O sea, no son sugerencias, no son recomendaciones, no son opciones. No, estos son órdenes que provienen de Dios. A Tito le dijo, esto exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tito 2:15. Entonces, la enseñanza autoritativa solo es posible cuando, número uno, estamos entendiendo lo que la palabra dice. Número dos, estamos viviendo la palabra. Y entonces sí debemos esperar que las personas estén dispuestas a obedecer a Dios. Esto dice Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Verdad? Preparar nuestros corazones para inquirir la palabra de verdad, vivirla y después enseñarla. En primer lugar, entonces, debemos tener convicción, debemos tener autoridad y en tercer lugar debemos tener pasión.
¿cuándo nosotros vamos a ser apasionados? ¿Cuándo? Cuando hemos comprendido lo que Dios dice. Y cuando nos hemos apropiado de esa palabra. Cuando lo estamos comparando con nuestra propia Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? El autor es Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Enseñarle a quién? El que quiere aprender. Entonces lo primero que debemos hacer es venir con la actitud para ser enseñados, para aprender. Y luego en segundo lugar, útil para redarguir, para ser confrontados de nuestras fallas. En tercer lugar, para corregir, comprender que Dios nos da la esperanza de ser menos peores. Y en cuarto lugar, para ser instruidos, para madurar. Así que para predicar con pasión, primero debemos estudiar el texto bíblico para nuestro propio enriquecimiento y crecimiento personal y espiritual. Tenemos que estarnos aplicando a nosotros la palabra. Y después, solo entonces podremos predicar con pasión, con pasión. Y en cuarto lugar, pastorear con esmero, pastorear. Convicción, autoridad, pasión y pastorear. Y bueno, hermanos, como acabamos de estudiar, las palabras pastor, anciano y obispo son intercambiables dependiendo del oficio o la función que se está desempeñando, pero aplicables a una sola persona. Cuando tenemos el oficio vigilante de estar supervisando, de estar guardando, protegiendo el rebaño, entonces somos obispos. Cuando estamos aprendiendo a guiar, cuando estamos aprendiendo a instruir, a enseñar, a alimentar, entonces estamos desempeñando la función de pastor. Entonces nosotros debemos dirigir y animar a nuestros hermanos, nutrirlos de la misma forma como nosotros nos estamos nutriendo en la palabra de Dios. Un autor, el doctor Busenitz, dice: tratar de interpretar el papel de un líder esmerado sin amor es legalismo. El amor es el pegamento que mantiene todo unido. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Fin de la cita. Hoy aquí en nuestra iglesia, atendemos 3 áreas de entrenamiento cuando estamos identificando a un candidato para el pastorado. En primer lugar, revisamos su carácter piadoso. En segundo lugar, su conocimiento bíblico. Y en tercer lugar, sus habilidades ministeriales. Esto, naturalmente, tenemos que estarlo bañando con oración. Por muy suspicaces, por muy minuciosos que pudiéramos ser, Dios es el que llama y Dios es el que afirma dentro del ministerio. Si les parece, vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos porque tú eres sabio, tú eres poderoso para transformarnos. Te agradecemos que continúes obrando en nuestras vidas para conocerte, aprender a vivir de la forma como tú quieres que vivamos, con mayor dignidad del llamado de ser hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, ayúdanos a mantenernos animados, expectantes de que este tiempo es para servirte y servir a nuestros hermanos mientras tú nos continúas madurando, y esperamos, anhelamos ver la gloria de Cristo en su plenitud con ojos físicos. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.